Primero me gustaría nuevamente darles a ustedes la bienvenida a esta nueva clase de estudios sociales. El día de hoy les he preparado la siguiente destreza. Vamos a comparar el proceso de colonización española de América con el portugués y el anglosajón y vamos a subrayar cuáles fueron las semejanzas y las diferencias. Entonces, de esta manera nosotros vamos a centrarnos en tres temas. Vamos a hablar del Imperio Español, vamos a hablar del Imperio Portugués y también del Imperio Británico. Entonces, así empezamos. Mire, primero nosotros podemos decir que aquí se dio, después del proceso de conquista y colonización, en América Latina tuvieron gran importancia España, Portugal, Gran Bretaña y también hubieron otros dos países que vinieron acá que fueron Holanda y Francia. Entonces, mire, de esta manera vamos a empezar a hablar nosotros de cuál fue el papel que jugó el Imperio Español. Ayúdame, por favor, Matías, leyendo la partecita amarilla. Imperio Español. Imperio español. La conquista de América convirtió a España en el mayor imperio en la época moderna. Dominaba para entonces la mayor parte de América, la península ibérica, Italia, Países Bajos y Bélgica. Perfecto, muchísimas gracias, Matías. Mire, ¿qué pasa con el Imperio Español? Sabemos que con la llegada de Colón le otorga muchísima importancia de esta forma. ¿Por qué? Porque Colón llega a tierras desconocidas, se da cuenta de la riqueza que nosotros teníamos, por lo tanto, España se convierte en el mayor imperio de la época moderna. Trató de acaparar todo el continente americano y ya prácticamente España se daba él ya por hecho que era dueño de este nuevo continente descubierto. Para entonces, él ya dominaba absolutamente todo lo que tiene que ver con la mayor parte de América y de igual manera él había ya también dominado parte de la península ibérica. Estaba también ya teniendo trascendencia en Italia, en Países Bajos y también en Bélgica. Entonces, mire, prácticamente aquí se da un proceso de superioridad en cuanto al ámbito económico por parte de España hacia los demás países europeos. Ayúdame leyendo, Joel Tituaña, por favor, la partecita verde. España fue el primer país que le dio la vuelta al mundo con una expedición al mando de Fernando del Magallanes. De En el siglo Magallanes. XVI, España dominaba las rutas transa- transa- transatlánticas entre Europa y América. Perfecto, muchas gracias, Joel. Mire, ¿qué pasa con España? España fue el primer país que le da la vuelta al mundo. ¿Quién fue el protagonista de poder darle la vuelta al mundo? El expedicionario Fernando de Magallanes. Él realiza una expedición y logra completar esta hazaña, dominando ya absolutamente las rutas marinas. De esta forma, ¿qué sucede? En el siglo XVI, España empieza ya a trazar un mapa que le indicaba qué caminos debía seguir para llegar a los puntos que él quería. Es decir, empiezan ellos prácticamente a manejar todas las rutas transatlánticas entre Europa y América. Ellos ya sabían qué recorrido deben hacer para ir desde Europa a América y para regresar desde América a Europa, para llegar a América, a la parte de México, América del Norte, para llegar a las islas del Caribe y para llegar a América del Sur. Es así como prácticamente toda esta parte que nosotros podemos observar que está pintada de rojo es las colonias que España tenía en nuestro continente. Mire, gran parte de América del Norte, casi todo América Central, muchas islas del Caribe también y sobre todo América del Sur. Muchísimo territorio empezaron a ocupar ellos para extraer nuestra materia
prima. De esta forma, España se convierte en el imperio más poderoso de la época moderna. Continuamos. Ayúdeme leyendo, por favor, Ezequiel. Ayúdeme leyendo la parte celeste. Las rutas comerciales. Ezequiel, ayúdeme Las leyendo. rutas comerciales le sirvieron para dominar los pueblos americanos. Se enviaron colonizadores y autoridades administrativas con lo que se estableció como el mayor imperio territorial y económico del mundo. Muchísimas gracias, Ezequiel. Mire, ¿qué pasa con estas rutas comerciales? Estas rutas comerciales prácticamente le sirvieron a España para poder dominar cualquier pueblo americano que ellos ya habían identificado. ¿Por qué? Extraían los productos y ellos ya sabían por qué ruta llegan más rápido y de esta forma España se vio no obligada, sino más bien se vio en la necesidad de enviar autoridades administrativas, es decir, empezaron a mandar representantes del rey para que puedan acá tomar posesión del territorio, para que puedan ellos prácticamente ponerle un alto a la resistencia indígena que nuestros aborígenes habían ya prácticamente establecido en contra de los colonizadores. Nuestros indígenas estaban ya prácticamente levantándose porque no querían seguir permitiendo el saqueo y sobre todo la explotación a la gente. Entonces, ¿qué sucede? España envía autoridades administrativas a todas estas partes que nosotros podemos ver que están pintadas de rojo, envían a los virreyes, envían también a los senadores, envían un sinnúmero de funcionarios para que administren aquí nuestro territorio y de esa manera España podía ya acaparar en sus manos toda la mayor parte de la economía gracias a los recursos que extraía de América del Norte, Central y Sur y de algunas islas del Caribe. Listo, preguntas hasta aquí, preguntas sobre la primera partecita. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? Vamos a continuar entonces. Mire, ayúdenme leyendo por favor, Romina. ¿Qué nos dice la parte celeste? La infantería de España era la más temida y la marina llamada Armada Invencible permitieron que se convierta en un imperio. Perfecto, mire, lo segundo que hace España después de llevarse nuestra riqueza es implementar un ejército extremadamente fuerte, un ejército muy sólido. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a tener muchísima repercusión a nivel de América y también a nivel de Europa. Esta infantería que crea España era muy temida por el resto, porque se caracterizaban por estar muy consolidados, por estar bien preparados, por estar con un armamento muy sofisticado, porque con la economía que empezaron ellos a incrementar, pudieron comprar mejores armamentos, pudieron hacer muchas cosas. Entonces, mire, se le pone el apelativo a esta infantería como la Armada Invencible. ¿Y qué hace? Permite que España tenga una mejor reputación y sobre todo que los países empiecen a tenerle cierto tipo de temor y respeto a la vez. Entonces, así España durante más de 2 siglos duró dominando la economía europea gracias a los recursos del continente americano. Vamos con la siguiente partecita. Ayúdenme leyendo Anthony Walla. La expansión de española hizo que se enfrentara con Francia e Inglaterra y el Imperio Otomano en las medidas del siglo. ¿Qué siglo es? 18. 18. Francia arrebató a España la hegemonía europea, pero luego la Inglaterra se impuso a Francia. Perfecto, mire, la expansión española prácticamente
hace que se enfrente con Francia. ¿Por qué? Porque no solamente quería España estar en la cúspide, sino que también Francia, ellos querían tener gran relevancia. Entonces, de esta forma empieza a darse una confrontación, empieza a darse prácticamente una disputa por el poder. Y aquí Inglaterra también que hace y el Imperio Otomano empiezan también a tener una rivalidad. ¿Y qué es lo que sucede? Francia no se dio por vencida y Francia finalmente arrebata a España la hegemonía. Es decir, Francia logra coger el poder sobre España y de esta forma Inglaterra no se queda con los brazos cruzados e Inglaterra se impone sobre Francia. Entonces, mire, aquí tres potencias luchando por el poder. España que estaba en la cúspide, luego viene Francia y no se deja amedrentar y se pone sobre España, y luego viene Inglaterra y no se deja tampoco de Francia y se pone Inglaterra sobre Francia y España. Y mire cómo prácticamente estaban disputándose este poder económico, y no solamente el poder económico, sino también establecer más colonias en América del norte, central y sur, en el continente americano. Entonces, ¿qué sucede? Acá nos vamos a situar nosotros en el siglo XIX. Latinoamérica empieza a tener ideales de independencia. Empiezan a surgir personajes que fueron de trascendental importancia para que nosotros pensemos en el sueño de la libertad, en el sueño de lograr nuestra independencia. Y prácticamente empieza un proceso donde España empieza a vivir nuevamente una crisis. ¿Por qué empieza con una crisis? Porque Francia empieza a tener un intento de colonizar España. Y Francia le declara la guerra a España y España tuvo que ocuparse de esa guerra en Europa. Prácticamente por un tiempo se despreocupa acá de América, y nosotros tomamos ese punto importante para poder hacer levantamientos, para poder hacer sublevaciones y para que las ideas de libertad se sigan solidificando. De 1895 hasta 1898, Cuba y Puerto Rico logran su independencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Pronto Estados Unidos no se quedaría de brazos cruzados. Estados Unidos le arrebata el territorio de Puerto Rico a España y Puerto Rico prácticamente queda bajo el dominio estadounidense. ¿Qué es lo que sucede acá? España empieza ya a perder importancia y a perder poder en nuestro continente. Estados Unidos, que era ya prácticamente un país independizado, un país que logró su libertad, empieza a brindarnos y a prestarnos ayuda a nosotros para poder también lograr nuestra independencia. Y así poco a poco se fue desmembrando todo el poder que tenía España en nuestro territorio y el imperio español llega a su fin. De esta forma nosotros podemos haber hablado una breve reseña de lo que sucedió con España aquí en nuestro continente y la repercusión que tuvo en Europa. Ahora vamos a ver qué sucede con el imperio portugués. Mire, con el imperio portugués, en cambio, se inicia todo este proceso aventurero para llegar acá. Se inicia con los primeros viajes que realizaron los portugueses fue a África y ellos descubren este continente. Así como España nos descubrió a nosotros un nuevo continente, lo mismo pasa con Portugal, pero Portugal llega al continente africano. Y cuando Portugal llega al continente africano, se encuentra también con un contexto diferente de vida, de sociedad. Eran tribus muy atrasadas, y lo que más le llamaba la atención era la coloración de piel, porque la coloración de piel de los africanos era mucho más oscura a la de los portugueses. Entonces, ¿qué sucede? El portugués Vasco da Gama es el primer europeo en llegar a la India.
¿Y cómo llega? Bordeando el extremo sur de África en el año de 1462. Cuando ellos llegan a este continente y se dan cuenta de que hay una sociedad más atrasada que ellos, cabe recalcar que Portugal, al ser europeo, estaba más adelantado, empieza el proceso de la esclavitud. ¿Qué hicieron ellos? Se dieron cuenta que podían tomarles cautivos a los africanos y de esta forma crear lo que se le conoce como el mercado de esclavos. Y empiezan a comercializar con esta gente por toda Europa. ¿Para qué? Para que los africanos realicen trabajos forzosos, no reciban ningún tipo de salario y como tenían la coloración de piel más oscura, eran considerados inferiores. Entonces, mire cómo prácticamente empieza el proceso también de saqueo de las riquezas de África, pero no solamente el saqueo de riquezas, sino también la esclavitud. Y con esa esclavitud llega a darse un proceso de mestizaje en el continente europeo y también en África. Entonces, mire, el método de colonización de Portugal fue diferente al español. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, Portugal solamente establecía sus colonias en los puertos, es decir, ellos en la costa donde había salida al océano, ellos generaban como plazas de venta, de mercado, de intercambio. Y en las costas, como sabían que llegaban embarcaciones, ¿qué hacían los portugueses? Vendían metales, vendían tal vez especias, vendían esclavos, comercializaban todo lo que a ellos se les ocurriese. Pero el objetivo de ellos no fue igual el contexto como España. Mira, España, ¿qué hizo? España llegó a colonizar los territorios que más podía. En cambio, a Portugal no le interesaba colonizar de esta manera, sino solamente hacerse propietarios de las costas para poder ejercer comercio. Y es así como en el siglo XVII Portugal pierde su predominio comercial. ¿Por qué? Porque viene a hacerle competencia Holanda. Y los holandeses prácticamente empiezan a arrebatarle los territorios a Portugal. Y poco a poco los ingleses toman también partida y empiezan a quitarle este poder. Portugal descubre África, Portugal se hace cargo de toda la costa africana, pero llega a oídos de holandeses y llega a oídos de ingleses que ha habido un nuevo territorio y rápidamente viajan y empiezan a arrebatarle este territorio. Entonces, mire, ¿qué sucede? Portugal, por la necesidad que tuvo, por el conflicto que estaban viviendo en ese tiempo en Europa, escucha también de un nuevo continente que se ha descubierto y deciden viajar a América. Y llegan a lo que actualmente es Brasil. Y deciden por primera vez, después de haberse hecho solamente acreedores a las costas, deciden colonizar este territorio inmenso e implantan un virreinato, es decir, a Brasil, lo que actualmente es Brasil, llega un virrey de Portugal y empieza a gobernar. Y prácticamente este gobierno tuvo también que confrontarse a Francia, a Inglaterra y a Holanda, pero los portugueses, como habían llegado antes, estaban ya más sólidos y lograron expulsar a esta gente que quiso venir a arrebatarle el territorio del actual Brasil. Mire, aquí tenemos una ilustración nosotros, prácticamente vemos cómo se daba el proceso de la esclavitud. Los dueños, los hacendados, la gente, los patrones, la gente blanca de Portugal venía a esclavizar a la gente y prácticamente los esclavos no tenían ningún tipo de derechos, simplemente servían para trabajar y para servir a sus amos. Ayúdeme leyendo, por favor, la primera partecita, Yair. Yair Jiménez, ¿qué nos dice? Portugal. Portugal esclavizó al territorio del actual Brasil. También tuvo constantes roces con España por su
expansión al occidente. Perfecto, mire, Portugal empezó a esclavizar, llevó esclavos de África al actual Brasil, empezó de esta forma el mestizaje, pero también tuvo constantes roces con España por su expansión al occidente. Si yo le regreso a ustedes la diapositiva y podemos observar en esta partecita de acá del mapa que les había yo indicado, aquí mire, esta parte verde, ya se me fue mucho. Esta parte verde es prácticamente donde llega Portugal y Portugal quería empezar a extenderse hacia acá, pero esta parte roja ya era parte de España. Entonces empezó a tener conflictos con España y de esa forma estaban, pero a la que cae. El que más pilas se portaba se quedaba con la mayor parte del territorio. Listo. Ayúdame leyendo, por favor, Joel Aneloa. ¿Qué nos dice el segundo recuadro? A más de permitir la esclavitud de los indios, Portugal fue muy activo en el tráfico de esclavos negros africanos. Centenares de ellos fueron trasladados a África, a Brasil. Ya, muy bien, mire, a más de que Portugal permita la esclavitud de los indígenas, también se dedicó a realizar el tráfico de esclavos. ¿De qué tipo de esclavos? De los negros africanos. Entonces, mire, fueron esclavizados los negros africanos que fueron llevados de África al actual Brasil y fueron también esclavizados los indígenas, la gente autóctona que ya vivía en Brasil. Ellos tuvieron un proceso de colonización en base a la esclavitud. De esta forma, nosotros podemos darnos cuenta un poco las diferencias, ¿verdad? España colonizaba territorios fijos, Portugal colonizaba las costas para poder ejercer el comercio. España esclavizó a los indígenas, Portugal esclavizó a los indígenas, pero trajo gente africana para ser esclavizada también en territorio americano. Ahí vamos viendo cuáles son las similitudes y las diferencias. Y tenemos también el Imperio Británico, un imperio que también tuvo gran relevancia en nuestro continente. ¿Qué nos dice, por favor, Eric Paredes? ¿Qué nos dice la parte amarillita? Gran Bretaña se llamaba a la unión de tres naciones: Inglaterra, Gales y Escocia. Pero este imperio no llegó a su esplendor. Muy bien, mire. ¿Qué pasa con Gran Bretaña? Gran Bretaña no era un país. Gran Bretaña era la unión de tres naciones. ¿Quiénes integraban esta Gran Bretaña? Inglaterra, Gales y Escocia. Tres países que se unieron para poder ser más poderosos y toman el nombre de Gran Bretaña. Pero como sabemos que cada uno de las naciones tenía diferentes intereses o diferentes formas de llegar a los intereses, no logró llegar a su esplendor y terminaron por dividirse. Terminaron por separarse. Inglaterra quedó siendo Inglaterra, Escocia, Escocia y Gales, Gales, pero en el contexto en el que se unificaron todos, prácticamente tuvieron cierto tipo de ventaja sobre las otras naciones. ¿Qué es lo que sucede en la disputa? Ayúdeme leyendo Roberto Paucar. ¿Qué nos dice? En la disputa por el dominio del mundo se enfrentó con España en numerosas ocasiones, inicio a través de la piratería y luego estableció colonias en Norteamérica y en el Caribe. Perfecto, muchísimas gracias, Roberto. Mire, se da esta disputa por el dominio del mundo, se enfrenta España con numerosos países, potencias. ¿Por qué?
porque querían ellos también tener posesión de territorios en nuestro continente. España inicialmente tiene confrontaciones con Inglaterra porque por la piratería. Y luego empezaron a establecer ya, y los ingleses empezaron a establecer colonias en Norteamérica y el Caribe. Nosotros, mire, podemos observar que este territorio fue ocupado por los ingleses, por el Imperio Británico, mejor dicho, por Gran Bretaña, lo que hoy es Estados Unidos y parte de Canadá. Entonces, mire, prácticamente podemos ver cómo las potencias mundiales europeas estaban disputándose por acaparar el territorio de nuestro continente. Y en 1760 los británicos lograron derrotar a Francia, privándoles de sus territorios en América del Norte, porque los franceses también tomaron posesión de gran parte del territorio de América del Norte, pero se enfrentaron con Gran Bretaña y salieron vencedores los británicos y Francia tuvo que retirarse y quedarse con las pequeñas colonias que logró conseguir en el resto del continente. Perfecto. Entonces, el día de hoy no van a llevar una tarea. El día de hoy solamente van a realizar el resumen de la clase. Perfecto.